Hola, mi nombre es David Yurem Santos Ortiz y hoy les voy a hablar sobre los toltecas. Los toltecas chichimecas y los toltecas otomíes. Los toltecas nonoalcas descendían de los antiguos teotihuacanos, rendían culto a Quetzalcóatl, hablaban náhuatl y eran hábiles artesanos. Los toltecas chichimecas procedían del norte de México y habían sido los fundadores de Chichimostoc, lugar de las 7 cuevas. Actualmente una impresionante zona arqueológica conocido como La Quema. Eran cazadores nómadas, recién aculturados y excelentes guerreros, hablantes del náhuatl. Su dios principal era Tezcatlipoca. Y finalmente los toltecas otomíes, un antiguo pueblo de agricultores, que habitaban esta región mucho antes que otros pueblos. El viejo dios del fuego, una de las más antiguas deidades de Mesoamérica, era su dios principal. Hablantes de otomí llamaban a Tula Mamemine, lugar de muchos vecinos. Tula y la arquitectura. La arquitectura tolteca de Tula incluía pirámides, grandes palacios y densas viviendas urbanas. Los aztecas describieron sobre la gran belleza y el impresionante carácter de Tula, pero hoy en día es un misterio para nosotros saber cómo se veía. No queda mucho de ello. Tula fue quemada por las culturas invasoras en el siglo VII, y más tarde los aztecas tomaron piedras y esculturas de las ruinas para sus propios complejos. Tula se estableció con estructuras de piedra caliza, construidas alrededor de una plaza central. El edificio más grande era una pirámide de piedra a la que más tarde se le dio el nombre de Pirámide C. Desafortunadamente, hoy en día es poco más que una ruina. La mejor conservada es una pirámide ligeramente más pequeña a la que se le dio nombre de Pirámide B. La Pirámide B era una pirámide escalonada, construida con una serie de plataformas horizontales, cada una más pequeña que la que está debajo de ella. La Pirámide B tenía una gran columnata, o salón con columnas, que conducía a ella. Otras estructuras incluían templos con techo y salas con columnas cuadradas, pirámides adicionales, 2 pistas ceremoniales y muchas columnatas, todo alrededor de la plaza central. La gente vivía en casas rectangulares, muchas de ellas a menudo agrupaban en un complejo. Los toltecas fueron una cultura de habla náhuatl, quienes florecieron durante el periodo clásico entre el 900 y el 1200 después de Cristo en Mesoamérica, específicamente en el altiplano central mexicano. Su ciudad principal fue Tula, ubicada en el actual estado de Hidalgo. En cuanto a su organización social, esta era piramidal, en la que el rey o el gobernante estaba en la cabeza. Debajo de él se encontraban las clases sacerdotales y guerra. En tercer lugar estaban los artesanos, entre otros oficios, y por último los agricultores. Su religión era politeísta y panteísta, es decir, que tenía muchos dioses y entre estos representaban a distintas fuerzas de la naturaleza como lluvia, la madre tierra, el sol, etc. Las deidades principales eran Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Eran polos opuestos. Mientras que Quetzalcóatl representaba la luz, Tezcatlipoca representaba la oscuridad. La influencia artística de los toltecas fue tan importante que podemos encontrar rasgos de su cultura en todo Mesoamérica durante el periodo posclásico. Un claro ejemplo de ello es la área maya en Chichén Itzá. También en las culturas de la costa del Golfo se pueden apreciar una clara tendencia tolteca en su plástica. Artesanías. Los artistas toltecas eran hábiles en el trabajo del metal, la cerámica y los textiles, pero algunos de sus trabajos mejor conservados son las esculturas de piedra. Las paredes de la estructura de Tula están cubiertas con dramáticos relieves tallados de la guerra, animales, peligros y escenas que involucran el sacrificio humano. En un momento dado los relieves habrían sido pintados brillantemente. Dos importantes de esculturas antropomorfas en Tula incluyen los chacmols, guerreros de tamaño real, recostados sobre sus espaldas, que sostienen recipientes
en los que se colocaban las ofrendas a los dioses. Las otras esculturas antropomorfas eran los atlantes, grandes guerreros estilizados con tocados y listos para la guerra, tallados en bloques individuales de basalto. La influencia artística de los toltecas fue tan importante que podemos encontrar rasgos de su cultura en todo Mesoamérica durante el periodo posclásico. Un claro ejemplo de ello es el área maya, en Chichén Itzá. También en las culturas de la costa del Golfo se puede apreciar una clara tendencia tolteca en su plástica. Pero antes de esto, los toltecas ya comerciaban figurillas, cerámica y esculturas de su manufactura. Así es como se dieron las primeras influencias artísticas hacia el resto de Mesoamérica. En este sentido, fue en Tula la ciudad más importante para los toltecas, en donde se desarrollaron todas las características escultóricas. Gastronomía. Los toltecas eran maestros en la caza y recolección, y su dieta incluía una variedad de carnes y productos silvestres. Venado, conejo, aves y peces eran fuentes de proteína fundamentales en su alimentación. La caza y la pesca eran prácticas altamente desarrolladas y los toltecas utilizaban métodos sostenibles para garantizar la disponibilidad continua de estos recursos. Las hierbas aromáticas y especies eran elementos clave en la cocina tolteca, añadiendo profundidad y complejidad a los platillos. Cilantro, epazote, ajo y cebolla eran algunos de los condimentos utilizados para realzar el sabor de los alimentos. Estas hierbas no solo proporcionaban un gusto distintivo, sino que también aportaban propiedades medicinales y antioxidantes. La influencia de los toltecas en la gastronomía mexicana se extendió más allá de la preparación de los alimentos, abarcando también el arte de la presentación. Los toltecas eran conocidos por su habilidad en la decoración de platillos, utilizando ingredientes como flores comestibles y hojas para crear representaciones visualmente atractivas. Esta estética culinaria añadía un componente artístico a la experiencia de comer. Los toltecas no solo dejaron un legado en la preparación de platillos, sino también en la bebida. El pulque, una bebida fermentada derivada del aguamiel del maguey, era consumido por los toltecas en ceremonias religiosas y eventos especiales. Esta bebida, con connotaciones sagradas, simbolizaba la conexión entre los toltecas y sus creencias espirituales.